Bienvenidas, bienvenidos. Pudimos habernos rendido, pero esa no es la esencia del municipalismo iberoamericano ni de las mujeres y hombres que día a día trabajan en lo local. Pudimos habernos rendido, pero cuando sentimos miedo, siempre estuvo la mano amiga de las instituciones de Colima, de las instituciones mexicanas y también de las principales agencias internacionales que trabajan y pujan por la igualdad de las mujeres y el avance de las mismas. Cuando sentimos miedo, encontramos la mano amiga de ONU Mujeres, entidad que hoy lidera y será quien inaugura académicamente la quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Antes de ceder la palabra a la autoridad que hoy presidirá esta ceremonia y esta conferencia, quiero darles algunas indicaciones a las participantes que están conectadas desde toda Iberoamérica. En fila cero, que es la plataforma en que nos encontramos, tendrán a la derecha un chat en que podrán socializar, compartir reflexiones y comentarios que quieran hacer a lo largo de la conferencia. Abajo de sus pantallas tienen un botoncito que servirá para hacer las preguntas que quieran realizar a lo largo de la conferencia, tanto a la autoridad de ONU Mujeres como a la conferencista. Al lado de ese botón encontrarán otro botón que es para la descarga de materiales. En ese espacio tienen disponible el estudio de Atenea que presentará Beatriz Llano y también tendrán disponible la presentación de PowerPoint que la conferencista nos compartirá. Nos encontramos en la sala Griselda Álvarez, una sala en homenaje a la primera gobernadora colimense, que además fue la primera gobernadora de México. Queremos darles la bienvenida. Seguramente podremos tener algún pequeño inconveniente técnico. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que esta cumbre iberoamericana de agendas locales de género no se detenga, así que voy a ceder la palabra a quien hoy día da por inaugurada esta sesión académica, la directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Baeza. Muchas gracias, querida María Noel, por este trabajo de tantos meses y también por el incansable trabajo de todo tu equipo que nos permite hoy día estar en línea con participantes de toda Iberoamérica. La palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, Lili. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Y bueno, la verdad que muchísimas gracias a la Unión, a la UIM, porque son ustedes que nos han dado este espacio maravilloso y son ustedes quienes nos están colocando a las mujeres de América en el centro de lo que es la necesidad de una paridad democrática y lo que significa una verdadera democracia a nivel local con participación de la mujer. Quiero agradecer una vez más al alcalde de Colima, al gobernador de Colima, a todas las autoridades de Colima que nos acompañan hoy, al presidente de la UIM, Guido Echeverry, y al secretario general de la UIM, Federico Castillo Blanco, no solamente por la organización de este evento, sino por lo que ha sido la alianza que hemos forjado en todos estos meses hacia esta cumbre que se hace realidad a pesar de la pandemia y a pesar de todos los problemas técnicos que hemos superado y que aquí estamos hoy en día dándole la bienvenida a todos los participantes y a todos los que están escuchándonos interesados por una democracia mucho más fuerte a través de la participación de la mujer. Bueno, también quisiera agradecer al Instituto Electoral de Colima y al Consejo de Ciencia y Tecnología de Colima, especialmente porque creemos firmemente en ONU Mujeres que la educación en ciencia y tecnología para las niñas y las adolescentes es fundamental para forjarles un futuro más digno, un futuro mejor, un futuro del trabajo que sea digno y que sea también decente. Por eso estimulamos a todos los gobiernos locales que tengan programas de STEM para la educación de niñas y adolescentes. También quiero agradecer a las agencias y organizaciones que coordinan esta quinta cumbre junto con ONU Mujeres, el PNUD, la CIMI, la CEGIP, y en especial a mi querida amiga Ana Falú por la coordinación académica de esta cumbre, y a Teresa Inchaustegui, presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género de la UIM.
siempre nos acompaña en estas cumbres nuestra querida Teresa. Para mí es un honor abrir este primer día de la Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género con un eje temático de fundamental importancia para el desarrollo de nuestros territorios y la construcción e implementación de agendas locales de género, es decir, la participación de las mujeres en toda su diversidad. Aquí tenemos que nombrar a las mujeres indígenas que tanto han sido discriminadas a lo largo de la historia, a las mujeres afrodescendientes que también sufren esa discriminación, y también a las mujeres de diversidad sexual y a las mujeres discapacitadas. Todas las mujeres en su diversidad hoy tenemos que celebrarlas en esta quinta cumbre, porque ellas necesitan estar en la toma de decisión política y pública. Es además un momento especial, como lo decía en la inauguración, de recordar que en el 2020 celebramos los 25 años de Beijing, la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres, que hizo nacer un plan de acción progresista que jamás había existido para promover a las mujeres, que está vigente hoy y que este año lo recordamos. También recordamos que ya cumplimos 5 años de la Agenda 2030 y el eje central de la igualdad de género y también el eje específico en el objetivo número 5. Y por último, quiero recordar que hace 20 años que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución histórica, la número 1325, sobre mujeres, paz y seguridad. Esta resolución ha cambiado la perspectiva del Consejo de Seguridad porque ha incluido a las mujeres en todas sus resoluciones que tienen que ver con paz y seguridad. Esto es un avance normativo, pero todavía no se da ese avance en la realidad, en sentar a las mujeres en los procesos de paz como corresponde. Y por último, son 10 años de ONU Mujeres. Somos una organización joven, pequeña, pero sumamente potente. Y aquí estamos para apoyarles y para tratar de que la participación equitativa de las mujeres en la vida política siga siendo crucial y no tengamos que esperar 200 años para lograr mayor participación de la mujer en la toma de decisión política. Es por eso que desde ONU Mujeres consideramos muy relevante empezar los diálogos de esta cumbre abordando grandes temas como la paridad, la democracia, la representación diversa de mujeres en espacio de poder y toma de decisión, como prerrogativa y punto de partida, pero no de llegada, para la real inclusión del enfoque de género en toda política, en toda planificación, en todos los presupuestos y en toda la acción pública que transforme nuestras sociedades hacia una igualdad sustantiva. Desde ONU Mujeres estamos, de hecho, convencidos por una representación paritaria de mujeres en puestos de toma de decisión. Eso no solamente fortalece y legitima nuestras democracias, que están debilitadas en la región y en muchas partes del mundo, sino que aporta al debate y a la agenda pública una visión plural, representativa y que se hace cargo de las necesidades e intereses de más de la mitad de la población iberoamericana y que realmente nos va a poner en la senda la paridad de un desarrollo inclusivo y sostenible. Este año aún nos encontramos teniendo que enfrentar múltiples desafíos provocados por la pandemia del COVID-19, que podemos asegurar que ha exacerbado las desigualdades sociales que ya eran profundas en nuestra región y en especial las desigualdades de género. Esta crisis sanitaria, social, económica y humanitaria han dejado de manifiesto las debilidades de nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de protección social, pero también nuestros sistemas representativos. Al igual que las instituciones políticas, las mujeres están subrepresentadas en los espacios de decisión de las instituciones a cargo de la respuesta a las consecuencias del COVID. Lo que puede significar que los servicios e intervenciones brindadas
no cuenten con la perspectiva de más de la mitad de la población afectada. Si bien las mujeres están mostrando un liderazgo directo a la respuesta de la emergencia, siendo casi el 80% del personal de enfermería en la región, las principales, son además las mujeres, no nos olvidemos, las principales cuidadoras, las principales a cargo del trabajo no remunerado en el hogar, siguen siendo subrepresentadas en los comités de toma de decisión. Y por último, terminar reflexionando que solo un 15.5% son alcaldesas mujeres. Solo el 15.5%. Esto nos lleva a que esta brecha la tenemos que cerrar. Y estamos apuradas. Tenemos que acelerar este cierre de esta brecha. Y también tenemos que decir que esta brecha debe incluir a todas las mujeres. Mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres con discapacidad, mujeres de toda orientación sexual, entre otros. En este sentido, el liderazgo de las mujeres enfrentado por la crisis del COVID-19 no solo es una cuestión de igualdad sustantiva, sino una prerrogativa urgente para una respuesta eficaz y consciente de los impactos de la pandemia en toda nuestra población. Es fundamental que los gobiernos locales y en general las responsables de toma de decisión en todos los sectores del ámbito local y municipal incorporen la perspectiva de género en las medidas de respuesta para garantizar soluciones y recuperaciones que no comprometan la seguridad y los derechos de las mujeres y que contribuyan a estrategias de recuperación transformadoras. Es por eso que para la conferencia magistral de apertura de esta quinta cumbre hemos pensado en presentar un estudio que nos brinda una fotografía de cómo estamos en términos de participación política de las mujeres en América Latina, motivo por el cual contamos con la excelente participación de su autora, la doctora Beatriz Llanos, como conferencista magistral. Antes de pasar a presentarles a la querida doctora Beatriz Llanos, quisiera comentar que este estudio es un esfuerzo interagencial entre ONU Mujeres, el PNUD e IDEA Internacional, en el marco de la iniciativa Atenea, que para los y las que aún no la conocen, es un mecanismo desarrollado por nuestras tres agencias, ONU Mujeres, PNUD e IDEA Internacional, que busca contribuir al ejercicio efectivo de las mujeres de su derecho de participación política en condiciones de igualdad y no discriminación en nuestros países de la región, para así coadyuvar en el progreso y consolidación de las democracias paritarias en la región. El mecanismo Atenea se basa en una metodología denominada Índice de Paridad Política, que permite medir el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres y las condiciones mínimas necesarias para que estos derechos sean garantizados tanto a nivel país como a nivel regional, a través de 8 dimensiones de análisis y 40 indicadores estandarizados. Desde el 2015, Atenea ya ha sido implementado en 11 países: México, Guatemala, Panamá, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Honduras, Colombia, Brasil y Bolivia. Estos países han calculado su índice de paridad política y han desarrollado un diagnóstico nacional de la participación política de las mujeres. El estudio que nos presentará hoy día la doctora Beatriz es un análisis comparativo de estos 11 diagnósticos desarrollados en la región, que nos muestra una fotografía regional de los avances, tendencias y desafíos para el pleno ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Sin más, procedo a agradecerle a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio de debate y a presentar a Beatriz Llanos. Beatriz es abogada, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es consultora en temas de género, democracia y comunicación política.
y actualmente se desempeña como asesora técnica regional de Atenea. Con una dilatada experiencia, ha coordinado diversos proyectos y realizado diversas investigaciones orientadas a construir diagnósticos, recomendaciones, propuestas de políticas y fortalecer capacidades para promover la igualdad de género en la representación política de las mujeres en América Latina, de la mano de organizaciones internacionales como IDEA Internacional, el PNUD, ONU Mujeres, la OEA, el BID y Eurosocial. Es autora y coautora y editora de una docena de publicaciones relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en la democracia latinoamericana, desde una mirada comparativa, regional y nacional. Entre sus temas destacan estudios sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres con enfoque multidimensional y paritario, los partidos políticos y la igualdad de género, la observación electoral y el monitoreo de medios de comunicación en campañas electorales desde una perspectiva de género. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, por ser una aliada estratégica de ONU Mujeres y del proyecto Atenea, y por favor le doy la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, María Noel. Muchísimas gracias a todas las instituciones, a las alianzas que se han forjado para permitirnos estar en esta quinta cumbre. Agradezco muchísimo la invitación y, como bien has dicho, yo voy a compartir el estudio Olas y Contraolas, que es un estudio que hemos desarrollado el año pasado, salió publicado en 2020, y básicamente lo que yo les quiero contar está centrado en 5 puntos, donde les voy a dar algunos mensajes claves para poder tener una rápida fotografía de lo que está sucediendo o estaba sucediendo en la región a 2019. Primero que nada, yo quisiera situar los derechos políticos de las mujeres en el contexto democrático que estaba viviendo la región. En segundo lugar, contarles los cambios que se han producido con un énfasis en un diagnóstico local, ya que esta es una cumbre local. Y quiero también compartir con ustedes cuáles han sido los factores estratégicos para el logro de los cambios, pero desde una mirada multidimensional del cambio, desde una mirada dinámica del cambio que entiende que a cada propuesta de innovación hay también resistencias que quieren impedir esos cambios, y es importante también poder categorizar esas resistencias. Por último, quisiera explicarles también hasta dónde hemos avanzado en el tema de la legislación paritaria, y creo que algo muy importante, más allá de lo legal, que es lo que tenemos que trabajar, y voy a hacer énfasis en algunos puntos, aunque ustedes podrán revisar más puntos dentro del PowerPoint y también en la publicación que ustedes tienen. Bueno, en primer lugar decirles respecto del contexto democrático. Nosotros tenemos en la región en torno a 40 años de democracia. Hemos avanzado, aunque no con altibajos, aunque con algunos de la democracia electoral, y estamos buscando avanzar hacia una democracia más activa. Lo que hemos observado en los últimos años es que esta democracia ha sufrido lo que algunos han denominado desde los 40. Es decir, ha habido una desafección, una lejanía de la ciudadanía con la democracia. Esto se ha debido a diferentes problemas, voy a mencionar solamente algunos indicadores, entre ellos, por ejemplo, el tema de la ineficacia para resolver problemas. Perdón, ¿están viendo el PowerPoint? No, Beatriz, te vamos a pedir que por favor compartas pantalla para que podamos ver. Ahora lo estamos viendo. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Gracias por el aviso. Entonces, retomando. ¿Cuáles son los motivos de este estancamiento, esta desafección? Bueno, en realidad hay un problema de gestión, de ineficacia para resolver los problemas de la ciudadanía en América Latina. Hay una gran deuda social, y esto ha generado también la desaprobación de gobiernos, además de una terrible realidad que es la corrupción que se ha destapado en muchos de nuestros países. Esto ha significado un descenso del apoyo a la democracia, la desconfianza en las instituciones, y según datos del Latinobarómetro, lo que observamos es que hay un mayor descontento, una mayor desconfianza, un menor apoyo en mujeres que en hombres.
En este contexto apareció la crisis del COVID-19, que ya no voy a describir porque María Noel la ha descrito muy bien, hablando de esta crisis como un suceso multidimensional, que nos presenta además, yo creo, dos escenarios principales, ¿no? En primer lugar, estamos viendo los frenos en aquellos avances respecto del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que teníamos nosotros en la región, y también otros derechos, por supuesto, económicos, sociales, derechos incluso a la salud, y hay un gran margen para el retroceso y para el incremento de las brechas en este momento. Pero por otro lado, esto también puede ser una gran oportunidad para deconstruir un contrato social que claramente era un contrato social injusto, porque se basaba en múltiples desigualdades que estaban bajo o sobre los hombros de las mujeres, entre ellas todas las tareas del cuidado, que también se van a tratar durante este evento, ¿no? En ese sentido, es una oportunidad de que la democracia representativa incluya a la igualdad sustantiva como una de las dimensiones de la democracia, una promesa que hasta ahora está incumplida. Bueno, respecto de los cambios, ustedes tienen aquí los datos. Yo lo que les quisiera decir como tendencia principal es que si nos preguntamos si ha habido cambios, efectivamente una mirada a la década de los 90, donde situamos una primera medición a través de reconstrucción de la información, nos dice que en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en cargos de ministras, y en las concejalías teníamos en torno a un 10%, ¿no? O 14% en el caso de las concejalías, pero teníamos una grave subrepresentación de mujeres en estos espacios. En estos últimos años lo que hemos visto es que se ha triplicado la presencia en estos espacios, estamos ahora en torno al 30%, hemos llegado a una masa crítica, es decir, a un número de mujeres importantes que podría propiciar una serie de cambios y que de hecho en muchos países los está propiciando, pero tenemos un grave déficit en el nivel local, que ya venía de los años 90. O sea, esto no es nuevo, esto podría decirse que es una tendencia histórica, como veremos más adelante. En los 90 teníamos 5% de mujeres en alcaldía, y a 2018-2019 tenemos apenas 13,3% de mujeres en las alcaldías. Entonces, por un lado tenemos una tendencia expansiva en ciertos espacios públicos, pero tenemos la excepción de los ejecutivos locales. Y también hay que decir que tenemos países que fungen como dinamizadores de los cambios en el nivel legislativo, también en las concejalías, pero son aquellos países que han regulado la paridad. Voy a poner 3 ejemplos, que son aquellos países que han logrado por encima del 45% de mujeres en el ámbito legislativo, como son Bolivia, México y Costa Rica, pero hay más países que han aprobado la paridad en la región y que están avanzando y elevando los promedios. Respecto del nivel local, que es un nivel de máxima preocupación, diría yo, en este momento de la región, en la región y desde hace algún tiempo. Esta mirada que les estoy dando es una mirada a 11 países analizados, que son los que mencionó María Noel, pero creemos que nos da unos buenos indicadores de lo que está sucediendo en la región. Habrá que decir que la subrepresentación es histórica y añadimos un dato, ¿no? El máximo de mujeres en alcaldías ha sido logrado por Uruguay en el año 2010, un 23,6%, y además en la siguiente elección este pico se revirtió porque Uruguay bajó a 7%. Entonces, realmente hay una brecha que se considera histórica y que se sigue perpetuando. Si ustedes ven los datos respecto de alcaldías y respecto de concejalías que yo les muestro en el PowerPoint, no voy a incidir en cada país, pero sí vemos que hay unas tendencias o escenarios diferentes, ¿no? En alcaldías, menos del 20%, los países que se desempeñan mejor, como por ejemplo Uruguay al momento de la medición, y países que están por debajo del 5% al momento de la medición, como Argentina, Perú o Guatemala. Tenemos mejores resultados en concejalías, 45-50% en México y Bolivia, nuevamente países que han aprobado normas de paridad político-electoral, y luego tenemos países en torno al 25 o al 30%, y países que están por debajo del 20%.
Hay además una dificultad respecto de la obtención de datos desagregados por sexo, ya no decir por raza, por etnia y otro tipo de diversidades en el nivel local, que puedan ser históricos y periódicos y que por tanto nos puedan permitir diagnósticos más afinados. Y respecto de aspectos relacionados, por ejemplo, con las condiciones de competencia de las mujeres en estos niveles, lo que se ha reportado desde algunos países, por ejemplo, en el caso de Panamá, es la desigualdad económica para el financiamiento de las campañas. Las mujeres en el nivel local tienen menos recursos para hacerse cargo de campañas cada vez más caras, y además hay una masculinización de los espacios de poder, es decir, las mujeres panameñas manifiestan tener problemas para ejercer el poder en aquellos espacios que están muy masculinizados, y esos son uno de los principales dificultades que enfrentan para poder llegar. De otro lado tenemos el tema de la violencia política, violencia de género en el ámbito político, que se empezó a reportar desde el ámbito local, desde el caso boliviano, pero que diferentes estudios, si bien nos dicen que esta violencia está en diferentes niveles, hay una cierta persistencia y agravamiento de esta violencia en el nivel local, ¿no? Lo que nos habla de las condiciones en las cuales las mujeres tienen que competir y tienen que ejercer el poder. Por otro lado, hay un tema también importante, no menor, con los partidos políticos, que son los que ejercen la representación en los sistemas democráticos casi de manera monopólica en la mayoría de países. Y datos desde Perú nos dicen que este no es tanto un problema de elegibilidad de mujeres que postulan, sino más bien de mujeres que no son postuladas, es decir, no son llevadas en los cargos de alcaldías. Y desde Uruguay y Argentina tenemos también la información de que cuando son postuladas, las mujeres son colocadas en municipios con menores recursos presupuestales, con menores recursos para la gestión, podemos decirlo de manera simple, en municipios menos importantes, ¿no? Y luego también una cosa que tenemos que manifestar y que está en el estudio, es que cuando ha habido avances, también estos avances se han producido no solo por la legislación, sino por sentencias judiciales, por ejemplo, a nivel estadual, a partir de juicios entablados por las mujeres, incluso en contra de sus propios partidos, para que la paridad horizontal, es decir, la postulación paritaria de mujeres en los cargos ejecutivos, pueda darse, y esto ha dado como resultado incrementos en México. Pero en este concepto de cambio que yo les estaba explicando como algo dinámico, que tiene resistencias, también hay formas de mediatizar estas medidas, ya sea jurisprudenciales o legales, y en el caso de México se apela a los círculos de poder más cercanos y se coloca esposas, se coloca mujeres familiares, o también tenemos problemas de violencia en el ámbito político, como las renuncias de las mujeres titulares para que puedan ser reemplazadas por los suplentes hombres, que es un fenómeno que hemos visto en varios países de la región. Bueno, respecto de ampliar la mirada, que es algo importante también para la concepción de Atenea, lo que tenemos es que la subrepresentación ha estado muy analizada en el nivel legislativo, pero en realidad, ampliando el foco, nos damos cuenta que, por ejemplo, en los poderes judiciales o en los poderes electorales y en los partidos políticos, que es otro ámbito importante donde mirar, también hay importantes brechas, ¿no? En el caso de las magistradas en Cortes Supremas, estas en promedio no llegan al 30%, y hay 8 países por debajo de este promedio. Tenemos que las mujeres llegan tarde a la máxima jerarquía, hay techos de cristal, porque en la base tenemos mujeres, entre 40 y 60% de mujeres en las judicaturas. En el caso de los poderes electorales, en las cortes electorales, incluso la presencia es más reducida, en torno al 20%, con países que no tienen mujeres en estos espacios, 10 países por debajo del promedio, y con mecanismos de designación, salvo el caso de Bolivia, donde sí hay una postulación paritaria, que son ciegos a las desigualdades de género. Y luego tenemos a los partidos políticos, donde básicamente lo que hemos observado en los diferentes países, con contadas excepciones que son destacables, pero tenemos un mayor avance en el nivel discursivo, en la retórica, ¿no? Quizás en lo políticamente correcto,
pero vemos pocas medidas voluntarias, ¿no? Y también vemos esta estructura piramidal del poder, en el cual las mujeres están a la base, con militancias entre 40 y 60%, y tenemos comités ejecutivos que están en torno al 17 o al 33%, ¿no? Esto depende de cada uno de los países. Dicha esta primera mirada, esta primera fotografía que estamos dando, ¿no? Donde claramente vemos luces, pero también tenemos algunas sombras que debemos alumbrar, yo quisiera reflexionar sobre cómo hemos podido realizar estos cambios, porque dentro de todo la región ha sido muy dinámica en los últimos años. Y esto voy a mencionar algunos factores, probablemente no sean todos, pero sí me parecen muy relevantes. María Noel mencionaba todo este marco de entramado legislativo, normativo, ¿no? A nivel internacional, tanto jurídicamente vinculante como también vinculante políticamente, ¿no? La CEDAW, por ejemplo, Beijing, los consensos políticos, donde claramente queda establecido que es necesario avanzar de la igualdad formal a la igualdad real, es decir, a una igualdad sustantiva. En el caso de América Latina, los cambios se han dado con reformas legales, en, yo diría, dos fases primeras y luego una fase que sigue expandiéndose en este momento. La primera fase con las medidas de cuota, que eran medidas temporales, que significaron básicamente el incremento en la postulación de mujeres en las listas, ¿no? Y fueron cambios decididos externamente a los partidos, pero que también, aunque hubieron avances importantes, devinieron en algunas dificultades, básicamente porque la cultura política no terminó de ser permeada. No era una función de las cuotas, pero se esperaba que en paralelo se construyera una cultura política más igualitaria. Sin embargo, las cuotas devinieron en techos para los partidos políticos, hubieron también diseños defectuosos, no necesariamente había compatibilidad con los sistemas electorales, y en ese sentido la región dio un salto a partir del año 2008, con un avance progresivo hacia medidas de paridad político-electoral, es decir, la conformación de las listas por un 50% de hombres, 50% de mujeres, y también en base a todos los aprendizajes que dio la aplicación de las cuotas, pues se fortaleció el diseño, se establecieron mandatos de ubicación, la alternancia básicamente, hubo en algunos casos, se buscó compatibilizarlo con los sistemas electorales y hemos tenido niveles inéditos de acceso en el Parlamento que están rondando el 40% hasta el 50% que en este momento tiene Bolivia. Y yo quisiera destacar dos actores que considero cruciales para que este avance se haya producido. En primer lugar, las coaliciones de mujeres, la unión de las mujeres estableciendo agendas mínimas más allá de sus diferencias que impulsan los cambios desde fuera, pero también dentro de la institucionalidad, por ejemplo en los parlamentos, y actores institucionales que van trabajando también desde dentro del sistema político como las autoridades electorales o los mecanismos de la mujer. Y lo que tenemos ahora es un nuevo paradigma, la democracia paritaria como horizonte político, que tiene en su centro la igualdad sustantiva. ¿Y qué significa la igualdad sustantiva desde una mirada paritaria? La reconstrucción, la reconfiguración de ese poder para que sea ejercido de manera igualitaria, equitativa por hombres y mujeres, y sea ejercida, o sea, las mujeres puedan tener acceso igualitario, puedan haber condiciones igualitarias para llegar, y que cuando se llegue puedan verse representados sus intereses. Dicho esto, creo que también es importante y unas lecciones que tenemos que aprender de América Latina es que nosotros podemos proponer innovaciones, pero siempre se ha observado actores que han buscado resistirse a estas innovaciones a través de diferentes estrategias que se han ido reinventando y se han agravado. En primer lugar, ha habido estrategias para evitar este tipo de... Ustedes provienen de toda América Latina, habrán escuchado, por ejemplo, el uso falaz del discurso de la meritocracia, ¿no? Que solamente se aplica a las mujeres, cuando en realidad de lo que se trata es buscar el mérito en hombres y mujeres. Ha habido también muchas situaciones de incumplimiento. Una vez que no se ha podido incumplir, se ha buscado menoscabar, colocando a las mujeres en posiciones menos competitivas o con menor poder, y luego se ha buscado también en algunos casos revertir estos avances. Y un fenómeno que ya lo he mencionado, pero que es muy importante poder
digamos, ponerlo en la centralidad de la discusión es el de la violencia de género en el ámbito político, ¿no? Que cobra múltiples formas, al que hay que prestar mucha atención ahora que la política se está digitalizando y que por lo tanto se va a potenciar aún más la violencia que ya sufren las mujeres en redes, pero que también tiene no solamente un aspecto físico, sino también incluso un aspecto económico, cuando no se reparte equitativamente los recursos públicos a las mujeres, como ha sucedido, por ejemplo, en Brasil en alguna elección pasada, ¿no? Y básicamente esto es un costo muy grande porque las mujeres ya tienen obstáculos estructurales para entrar a la política y el hecho de tener que ser víctimas de violencia puede alejar a más mujeres del ámbito público y cuando entran puede dificultar su acceso y su desempeño. Y una tendencia que también vimos para el estudio antes del tema COVID es la cuestión de estos movimientos contrarios a la ideología de género, que en realidad, bueno, utilizan una confusión conceptual, ¿no? Y en realidad están negando las desigualdades entre hombres y mujeres, las desigualdades existentes, para crear esta contranarrativa, ¿no? Que apela a los miedos, a los cambios que puede tener determinados sectores de la sociedad, y que es muy peligroso porque es un escenario hostil para el avance de los derechos de las mujeres en primer lugar, y en segundo lugar, en un contexto de desafección democrática, esta crisis de los 40 que mencionábamos puede facilitar discursos ultraconservadores. La buena noticia es que nuevamente si miramos los cambios como algo dinámico, tenemos un actor muy importante que es el movimiento feminista y la efervescencia que está teniendo en muchos de nuestros países en los últimos años y que está actuando como un actor de resistencia a estos, a su vez, de resistencia a estas, digamos, estrategias que buscan evitar los cambios, pero que también son actores proactivos en el sentido de que están buscando acción, están buscando la ampliación de los derechos y están buscando eficacia, efectividad del ejercicio de los derechos de las mujeres en América Latina y también de los derechos políticos. Yo quería darles también aquí una mirada de hasta dónde hemos llegado en materia de legislación paritaria. Decirles que la paridad en realidad es un concepto que se está construyendo y transformando permanentemente para bien, ¿no? En el sentido de que estamos yendo increciendo, por decirlo de alguna manera. Si empezamos con la paridad vertical con alternancia que se está expandiendo en el país, ustedes aquí van a poder visualizar en la lámina cuáles son los países que tienen estas reformas, algunas mejor diseñadas, por lo tanto con mejores resultados, y otras peor diseñadas y no con tan buenos resultados. Algunos países por aplicar, es una buena noticia, o sea, el tema seguido en agenda, por ejemplo, en el caso peruano donde se ha regulado ya la paridad, se ha aprobado en el Parlamento en el año 2021, pero empezamos con la paridad vertical con alternancia y hemos pasado a un nuevo concepto que nos ayuda a avanzar hacia la paridad de resultado, que sería la paridad horizontal, es decir, cuando yo les hablaba de estas estrategias de resistencia de los partidos políticos, pues una de las resistencias es no colocar a las mujeres en las posiciones número 1 o en las posiciones más salibles o más expectantes, y en ese sentido la paridad horizontal lo que hace es obligar a los partidos políticos a que los encabezamientos sean distribuidos también 50%, 50% entre hombres y mujeres. Esto se ha avanzado a nivel jurisprudencial, tanto en México como en Costa Rica en la elección de 2016, pero el 2020 tuvimos la noticia ya de un país que ha legislado respecto de la paridad horizontal, que es Ecuador en su última reforma de 2020. Y luego tenemos una ampliación del concepto de paridad hacia todos estos otros poderes y niveles de gobierno, ¿no? Porque estamos hablando justamente de una reconfiguración del poder, y el poder no solamente está en ciertos niveles, sino en todos los ámbitos de participación política de las mujeres, y hemos tenido la importante reforma constitucional de 2019 de México para regular la paridad en todos los poderes, niveles de gobierno, órganos autónomos, municipios indígenas, aunque de manera gradual, y hemos tenido también nuevos espacios, como por ejemplo la convocatoria a una asamblea constituyente en Chile, donde tanto la postulación como la nominación son de carácter paritario. Finalmente, para terminar de darles esta fotografía, yo creo que es importante también plantearnos cuáles son los desafíos futuros, ¿no?
Es cierto que el énfasis en América Latina ha sido lo legal, y lo legal es muy importante, dado que no ha habido una voluntad, digamos, de los actores políticos propia, en la mayoría de los casos, que generara los cambios, entonces los cambios han venido desde fuera. Pero ahora estamos, y yo lo he querido poner en un primer lugar, en un contexto de emergencia múltiple, y creo que uno de los primeros desafíos es mantener el tema de la paridad y de la participación política de las mujeres en el centro de la agenda de las prioridades. Es decir, ¿quién representa? No es un tema menor. Las mujeres tenemos que estar en los espacios de decisión por una cuestión de derechos, de aportes de nuevas miradas, ¿no? Nuevas perspectivas, intereses, pero también justamente en esta lógica de los intereses, es decir, ¿qué intereses van a llegar a la priorización en un contexto de emergencia, ¿no? Y la importancia de una perspectiva de género en las políticas y de mujeres que estén impulsando esta perspectiva de género, creo que es un horizonte que no deberíamos perder. Bueno, podemos también profundizar marcos legales y avanzar en nuevas reformas. En todo caso, eso dependerá del escenario de cada uno de los países. Respecto del acceso, lo que tenemos que hacer es evitar retrocesos. En algunos países todavía estamos en el tema de las cuotas. En otros países hay ventanas de oportunidad de reformas para avanzar hacia la paridad, y en ese caso hay que aprovecharlos. Pero sobre todo también hay un gran trabajo que tenemos que hacer en el tema de las condiciones en las cuales las mujeres participan, ¿no? Porque digamos, hemos trabajado ya en el tema de que las mujeres lleguen, pero para que lleguen tienen que cumplirse determinadas condiciones. Hay muchas, digamos, desigualdades en las competiciones de primarias que tienen algunos países. Hay diferencias en el acceso a recursos en el financiamiento privado de campañas. Cuando hay financiamiento público, los partidos realizan un reparto inequitativo, al menos en los casos que están documentados dentro del informe. Todavía seguimos bregando con una menor cobertura o una cobertura estereotipada de los medios de comunicación. Entonces hay problemas que todavía están en la agenda, que necesitan algunas medidas. Se han implementado ya medidas de segunda generación, como el financiamiento orientado por género o la presencia de mujeres en franjas electorales, pero tenemos que seguir trabajando en esos desarrollos. Por otro lado, hay un tema muy importante, que creo que esta cumbre puede ayudar también a trazar algunas líneas de trabajo respecto a esto, y es que los resultados de la paridad no necesariamente han traído una ampliación desde la diversidad. Es decir, las mujeres, desde el punto de vista étnico, o desde el punto de vista de raza, o desde el punto de vista de la discapacidad, o desde el punto de vista de la diversidad, ¿no? No necesariamente se ha logrado resolver ese problema con las medidas de paridad que se han desarrollado, y por lo tanto necesitamos lograr un punto de encuentro entre, por ejemplo, la multiculturalidad y las medidas de paridad. Y en ese sentido, bueno, desde la perspectiva de Atenea siempre hemos trabajado desde la generación de información, de la generación de evidencia. Eso es claramente un aspecto que hay que mejorar, el tema de los datos, el tema de los diagnósticos, para poder seguir avanzando en esta línea, y para que no solamente sea, digamos, se replique la discriminación dentro del grupo mujeres, porque las mujeres somos grupos muy diversos, aunque nos puede articular, digamos, discriminaciones comunes, ¿no? Los partidos políticos son también un área en la cual tenemos que trabajar con transformaciones, yo diría respecto de las voluntades, por supuesto, pero también respecto de las capacidades que tienen los partidos políticos internamente, ¿no? Hay que trabajar en la transformación de sus reglas formales, pero feminizar también sus estructuras, su agenda, sus prácticas informales, ¿no? Que probablemente son las más patriarcales de todo lo que tenemos, y que muchas veces son invisibles, pero que las mujeres terminan sufriendo la exclusión a través de las prácticas informales. Bueno, aquí también he colocado reforzar capacidades institucionales de las autoridades electorales, porque consideramos que han sido un actor bastante dinámico en las últimas reformas para lograr la paridad efectiva. Diría también que no debemos abandonar, y esto lo veo con gusto que se está dando en este momento, bueno, al menos en las redes sociales particularmente, aunque deberíamos extenderlo a todo el debate público, y es que es necesario seguir explicando de lo que significa la igualdad. Hay que recuperar el relato de la igualdad, hablar con la opinión pública, explicarle, desmontar las falsedades y argumentar también, no solo de
desde la justicia democrática, que es muy importante, sino también desde los beneficios de la igualdad, de los beneficios de las capacidades de las mujeres, de las miradas diversas que aportan las mujeres, ¿no? Incluso desde la competencia electoral, es decir, cuáles somos electorados, somos el 50% del electorado, que esperamos también medidas concretas para nosotras, sobre todo a raíz de esta crisis del COVID, ¿no? Y finalmente una estrategia que creo que ha mostrado su éxito en muchos de los países que hemos analizado, que es la generación, ¿no? Esa generación de alianzas entre mujeres del movimiento amplio, mujeres feministas, mujeres políticas, mujeres del mundo académico, mujeres del mundo periodístico, de la opinión pública, a la que por supuesto tenemos que ir añadiendo progresivamente. Ya hay algunos aliados, pero tenemos que incrementar el número. Creemos masa crítica también de aliados hombres para poder seguir empujando los cambios culturales que no necesariamente oran siempre con los cambios legales. Y yo dejaría aquí la presentación para poder entrar a un diálogo y bueno, poder contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias, querida Beatriz Llanos, por esta excelente presentación y ponencia. Cedemos la palabra a la directora de ONU Mujeres para que pueda continuar con la sesión. Muchas gracias, muchas gracias, Beatriz, por tu excelente participación. La verdad que nos inspira y nos deja, bueno, mucho que pensar, ¿no? De cómo llegar a esa paridad que tanto queremos, y te agradezco muchísimo esa maravillosa capacidad que tenés de reflexionar sobre estos temas tan importantes de una manera sintética y bien directa. El trabajo que nos espera, la voluntad política que necesitamos y las acciones que necesitamos llevar adelante, que son lo más importante para esta esperanza de llegar a la paridad. Creo que ahora tenemos unas preguntas que nos van a hacer algunas participantes, ¿verdad? Sí, María Noel, primero vamos a ceder el turno a las mujeres rurales, indígenas, a quienes no pueden estar conectadas hoy en la cumbre por problemas de conectividad y que no hemos querido que se queden fuera de este encuentro. Así que las participantes van a ver 3 preguntas que nos han hecho desde Nicaragua, desde Ecuador y desde España. Pasamos a esas preguntas. Perfecto. Si querés las puedo leer a las preguntas. Vamos a ver unos videos que las participantes van a ver, pero que Beatriz ya... En las 2 últimas décadas, la mayoría de los países han legislado introduciendo el derecho de las mujeres a la representación política a través de la conocida cuota de participación femenina. Sin embargo, sabemos que en el interior de los gobiernos no siempre se ha cumplido la cuota. Actualmente hay grandes desigualdades de género. Y también que cuando la cuota se ha cubierto, no en todos los casos se cumple y se respeta con los liderazgos femeninos y aquellos liderazgos que representan la diversidad de género. La pregunta que quiero realizar es cómo podría articularse desde el ámbito local, desde los gobiernos locales y municipales, para que por una parte la cuota femenina de participación política sea respetada y sobre todo a raíz de la crisis generada por el COVID, que ha dejado en evidencia total que los liderazgos femeninos son absolutamente eficaces, ¿cómo podría hacerse? ¿Qué medidas podrían llevarse para que fueran respetados los liderazgos femeninos sin ser objeto de violencia? Muchas gracias. Somos mujeres rurales. ¿Qué hacer frente a los filtros que debe pasar una mujer política, considerando que los principales obstáculos son consentimiento de su familia o cónyuge, racismo, machismo social y respeto a la ley de paridad en organizaciones políticas e instituciones del Estado? Hola, les saluda Daisy Alvarado. Tengo una pregunta para la cumbre. ¿Cómo podemos avanzar para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos políticos de las mujeres en América Latina a pesar de la legislación existente en cada uno de sus países? Gracias. ¿Cuáles son las acciones que consideras que se requieren
para fortalecer el logro de la paridad en todas las esferas, especialmente políticas, sociales, culturales. ¿Cuál sería desde tu punto de vista, qué es lo que se tendría que hacer, Beatriz? Bueno, siguiendo con la lógica, por supuesto tenemos que trabajar caminos paralelos, ¿no? Un camino es el camino que ha seguido justamente México, de la paridad en todo, ¿no? Básicamente porque la paridad estaba regulada en ciertos ámbitos, pero en otros ámbitos no, y no veíamos una voluntariedad, ¿no? En ese sentido, yo creo que la regulación legal de la ampliación de la paridad en tanto redistribución de este poder, y este poder no se ejerce solamente en algunos ámbitos, yo creo que lo legal es importante, ha demostrado que genera cambios, ¿no? Pero creo también que también tenemos que hablar de los incentivos, ¿no? Los incentivos para el cambio. Porque, digamos, nosotros somos 50% de la población, aportamos diferentes visiones, aportamos diferentes miradas. Las mujeres llegan a los parlamentos con un enfoque de género, con una perspectiva de género, logran cambios importantes en favor de los derechos de las mujeres, y eso no es un tema menor para, digamos, organizaciones políticas que son las que estructuran el poder, que están en una situación, digamos, de desconfianza, ¿no? De desafección. Yo creo que si queremos construir un mundo mejor, pues tenemos que mirar a este capital humano, ¿no? Entonces yo apostaría por ambas, ¿no? Muchas veces se dice, digamos, la zanahoria y el castigo. No lo pensemos como castigo ni como amenaza, porque la obligatoriedad legal ha sido el rumbo que ha generado mayor éxito, pero creo que en paralelo también tenemos que pensar en la zanahoria, ¿no? Y la zanahoria es justamente que van a ganar con nuestra participación, van a ganar porque tenemos mucho que ofrecer. Un minuto. Queremos ahora ceder la palabra a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena, señora Ana Tinas, que también quiere plantear una pregunta. Buenas tardes, buenos días para los demás países. Bueno, soy Ana Tinas, la concejala de Igualdad y de Bienestar Social del Ayuntamiento de Maracena. Es un placer participar en esta conferencia junto con las compañeras. Felicitar a Beatriz por su ponencia tan interesante que hemos vivido, y sobre todo a los organizadores de esta quinta cumbre iberoamericana. Mi pregunta, es cierto que hemos visto algunas medidas que se están adoptando ya, pero ¿qué se debería hacer más para conseguir esa paridad en América Latina, para acabar con esas desigualdades, para que cualquier mujer, independientemente de su etnia, de su identidad sexual o de su procedencia, pueda acceder a dichos cargos políticos? Muchísimas gracias, Ana, por tu pregunta. Bueno, vamos a ampliar, ¿no? Es cierto que también hay una serie de obstáculos estructurales, y aquí yo quiero poner un punto, y quiero reiterarlo, ¿no? Básicamente, porque lo que tenemos que hacer, además de las medidas legales, es nivelar esa cancha, es decir, que a las mujeres no les sea más difícil poder entrar a la política, que es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es una cumbre empinada, una carrera de obstáculos entrar a la política para las mujeres por las diferentes responsabilidades que tienen que asumir. Y ahora, si lo miramos desde un punto de vista interseccional, pues los obstáculos son incluso mayores, ¿no? Por las barreras estructurales que afrontan las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes. Entonces yo como regla, digamos, como una primera regla diría, nivelemos esa cancha, sabemos cuáles son las desigualdades y empecemos a diseñar políticas que nos permitan estar en el mismo punto de partida, ¿no? Y eso va a pasar por el tema del cuidado, eso va a pasar por los temas también estructurales, ya sea derechos sociales, derechos económicos, que están interrelacionados con la participación política de la mujer, y también con esa cultura que tenemos que transformar y por la cual estamos en constante lucha, ¿no? Yo creo que en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años hemos vivido una efervescencia en el cambio cultural, pero todavía hay grandes resistencias, y a veces esas resistencias vienen, ¿no? de una manera desproporcionada, es el backlash que se dice en inglés, es decir, tú planteas un cambio y viene una resistencia mayor, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ver cómo trabajamos ese backlash para que no anule nuestros avances, nuestros esfuerzos, y al contrario, podamos construir, yo diría, y aquí estoy muy de acuerdo con lo que se está diciendo a nivel regional, un nuevo contrato social, porque solamente con ese nuevo contrato social vamos a poder deconstruir esas inequidades estructurales que son invisibles para muchos, ¿no? Pero no para las mujeres. Muchísimas gracias, Beatriz.
Yo quisiera agregar, si me lo permites, voluntad política. Yo creo que tenemos que trabajar la voluntad política de los hombres en permitirnos estar en las listas, porque lamentablemente tenemos que ser como carpinteras que vamos haciendo nuestro espacio en esas listas políticas. A pesar de que hay cuotas, a pesar de que hay paridad, no nos permiten. Entonces ahí está la sororidad y el trabajo conjunto entre las mujeres de todos los partidos políticos para poder lograr esos espacios. Gracias. Muchas gracias. Por la plataforma Filacero han ingresado varias consultas que las quiero poner sobre la mesa. Hay una consulta que nos hacen desde Chile, Juanita Baeza Lizama, que señala: quisiera saber si existe material para poder generar espacios de aprendizaje en localidades rurales con mujeres en relación a la democracia paritaria. Sí, bueno, yo entiendo que hay organizaciones que están trabajando en eso. Bueno, me permito, Mariel seguramente va a poder ampliar más, pero Atenea está trabajando también en una plataforma de fortalecimiento de capacidades que va a empezar a trabajar próximamente en octubre, si no me equivoco, y que va a tener espacio también para aquellas mujeres que tienen mayores desventajas, que era lo que conversábamos anteriormente, pero le doy la palabra a María Noel para que ella pueda explicar con mayor amplitud esta iniciativa. Sí, muchísimas gracias. Justamente dentro del programa Atenea tenemos pensado hacer una plataforma bien importante con un socio que está en toda la región. Yo permitiría que nuestra asesora política, Paula Narváez, va a estar hablando de eso durante el Congreso, y también nuestra especialista Giulia Bortolotti, que por cierto quiero agradecerle muchísimo a las dos, a Paula y a Giulia, por todo el trabajo maravilloso que están haciendo en el ámbito de empoderamiento político de la mujer. Pero los beneficios importantísimos de la formación lo sabemos, y por eso queremos poner estas plataformas en línea, ya que este COVID nos llevó a ir a estar muy dependientes, ¿no?, de lo que significa el acceso al Internet y el acceso a formación en línea. Eso es lo que estamos pensando, lo vamos a lanzar en el mes de noviembre y queremos llegar a muchas mujeres. Es importante llegar no solamente a las mujeres líderes, sino también a las mujeres que ya han sido electas, para que puedan aprender esas competencias tan importantes que tenemos las mujeres, de negociación, de arribar a consensos, de derribar barreras de políticas partidarias, para buscar una agenda común entre mujeres de distintos partidos políticos y llegar a esa cohesión social que se necesita para la igualdad de género. Así que sí, efectivamente vamos a tener formación en línea muy importante, y espero que podamos llegar a todas las mujeres. Gracias. Muchas gracias. María Noel, finalmente le cedo la palabra para que pueda cerrar la sesión, concluir y dar por finalizada esta primera conferencia magistral con que damos por inaugurada la Quinta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. Bueno, yo quisiera, sin ir más lejos porque sé que estamos cortos de tiempo, agradecerle muchísimo a Beatriz Llanos, no solamente por la excelente conferencia que nos ha brindado, sino por el trabajo que ella viene realizando con nosotros en Atenea, desde ONU Mujeres también, para resaltar los temas claves que tenemos que poner el foco cuando hablamos de participación política de las mujeres. Necesitamos más presupuesto para las mujeres, necesitamos más espacios en las mesas de toma de decisión, y necesitamos trabajar mucho más en formación política, sobre todo a nivel local, porque es a nivel local donde las mujeres pueden demostrar esos liderazgos maravillosos, esas competencias, esas destrezas que vienen demostrando las mujeres a través de sus propios méritos, y no a través de esa seguridad que muchas veces muestran los hombres sin tener la preparación. Las mujeres tenemos la preparación,
tenemos la capacidad, tenemos la eficiencia y las destrezas para llevar adelante procesos políticos importantísimos. No necesitamos demostrar nada, ya lo tenemos. El problema es cómo llegamos. Por eso esa voluntad política que tenemos que seguir trabajando para convencer a los hombres de bien que nos tienen que dejar espacios, porque lamentablemente los espacios políticos son limitados y los hombres no quieren dejarnos esos espacios. Por eso tenemos que trabajar y convencer a hombres de bien que es nuestro tiempo, que nos toca a nosotras y que somos la mitad de la población, por ende tenemos ese derecho, tenemos esa prerrogativa y esperemos que este Congreso también permita abrir los ojos a esos hombres de bien que digan, bueno, sí, es verdad, son más preparadas, tienen derecho a estar y bueno, y tenemos que dar un paso al costado, porque sí, los espacios son limitados, ¿no? Así que espero que podamos con este Congreso compartir y provocar, digamos, esa necesidad imperiosa de que la toma de decisiones políticas sea tomada igualmente de manera paritaria por hombres y mujeres. Muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy, a las preguntas, particularmente a Beatriz, por su capacidad maravillosa en llevarnos en este viaje de necesidad de fortalecer el empoderamiento político de las mujeres. Y muchas gracias a las mujeres mexicanas, porque ustedes son nuestro modelo rol. Ustedes son quienes llegaron a la paridad. Ojalá todos lleguemos a eso. Fíjense que en mi país, yo soy uruguaya, se eligió anoche la primera intendenta mujer en 190 años en Montevideo. No quiero esperar 190 años para ver esa paridad. Solo logramos el 10% de mujeres en la intendencia municipal. A pesar de que Uruguay es un país bastante progresista en muchos aspectos, sigue siendo un país machista que no permite el ingreso de la mujer a la política. Muy, muy, muy marginal. Y eso mismo se repite en toda la región. Por eso México es un ejemplo, es una luz que nos ilumina a todas y muchas gracias a ustedes por hacer ese trabajo maravilloso que están haciendo. Liliana, muchas gracias y bueno, y aquí creo que ya terminamos con esta parte del Congreso. Muchísimas gracias, María Noel. Muchas gracias, Beatriz, a las dos autoridades locales que nos acompañan, a nuestra directora académica, Ana Falú, que ha estado acompañándonos y ha estado en todos los preparativos de esta conferencia magistral inaugural. Queremos darte las gracias, María Noel, y a todo tu equipo, porque sabemos que hemos tenido algunas complicaciones técnicas propias de estos congresos, pero nuestro lema ha sido el que no queremos rendirnos. Y hicimos frente a este desafío gracias a ustedes por la confianza y por acompañarnos y por aceptar este reto que es conjunto y que esperamos pueda ser útil. Sabemos que así lo será porque la conferencia de hoy y tu intervención ha sido de mucha riqueza. Muchísimas gracias y nos vemos en 20 minutos en el foro plenario en que podrán escuchar las experiencias de figuras políticas de distintas naciones de Iberoamérica. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Un abrazo. Muchas gracias.